paciente se fractura. Lo que hace la gente, pues es que la llevan a él, lo llevan con un huesero ahí, lo que hace es que inicia la manipulación y pues nada más la lastima y se dan cuenta que no deambula. Ya hasta entonces, una semana después la llevan con un médico, esta persona ya le toma entonces la placa y pues se dan cuenta que tiene una fractura intertrochantea derecha, ¿no? A todo lo que da. El cuello del fémur se llevó. Lo curioso es que es una persona joven, ¿no? Una persona de 67 años. Para que una persona de esta edad se fracture, pues digo, tiene que ser un golpe muy intenso, o bien tiene que existir una osteopenia y una osteoporosis a todo lo que da, pero a los 67 años no es tan frecuente, ¿no? Eso es más frecuente en gente ya de mayor edad, de 75 para arriba. El caso es que, bueno, después de, le toman estudios y les dicen, no, pues sabe que hay que operarla, nada más que se encuentran que empiezan a estar, está anémica, tiene hemoglobina de 8.9 y empiezan a estar los azuados elevados, pero de hecho elevados a cañón, ¿eh? Estaba con urea de 250 y creatinina de 5.6. El caso es que calculando tenía una TFG de 10 en ese momento y les vale gorro, ¿eh? De verdad les vale gorro y la llevan con alguien con un internista que le dicen, se las vamos a estabilizar. La tiene una semana en el hospital, no me especifican qué le hace, no le inicia hemodiálisis, digo, a pesar de estar con esos niveles de azoados tan elevados, y después de eso le dice, ya la pueden operar. La llevan al Moreno Valle, debido a que es diabética y hipertensa de larga evolución, empieza a hacerles picos tanto en la TEA como en la glucosa, y les hace picos hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál es la causa más importante, más frecuente de desestabilización en un paciente renal diabético, abuelo? Infecciones. ¿Cuál? Perdón, mija, no lo escucho bien. Infecciones. Infecciones. El caso es que en los estudios que me mandaron tenía 15,000 leucos. Digo, tú cuando ves a un abuelo con 15,000 leucos, no es tan normal. Acuérdense que los leucocitos pueden presentarse por proceso inflamatorio intenso, pero sobre todo también por un proceso infeccioso, más o menos cañones. El caso es que estaba ya en esos estudios primeros que me mandaron, tenía potasio de 5,5, o sea, como que algo no estaba normal, ¿no? Los familiares se desesperan, la tienen en el Hospital Moreno Valle una semana, los ortopedistas no lo pueden estabilizar y la sacan. Después la traen a una clínica de acá y les dicen, no, sí, aquí se las operamos, no se preocupe, aquí nada más checamos que los tiempos, fíjense qué pecado, los tiempos está bien, ya la transfundieron y le toman, lo único que le toman es una BH, en donde hay 18,000 leucos y la creatinina seguía igual, la urea seguía igual y con bandas 15%, o sea, un montón, no cualquier cosa. Y aún así la meten a quirófano. La meten a quirófano el domingo pasado y la da de alta el lunes. O sea, ¿qué diablos es eso? ¿Qué ortopedista que se precie da de alta tan rápido a una paciente posoperada le pusieron una plaquita y unos tornillos, un clavito y unos tornillos? El caso es que le toman unos estudios de control y ahí sale ya con urea de 300 y con creatinina de 6 punto y cacho. Y les dice, ¿sabe qué? Llévela con alguien que vea, que sepa del riñón y que sepa que sepa manejar bien diabetes e hipertensión porque está descompensada su mamá. Pues sí, pues claro, ¿quién diablos les dijo que se podía dar de alta tan rápido a un paciente? Y además cometieron el pecado de que nunca, chavos, le tomaron un examen general de orina. El caso es que yo la consulto por videoconferencia y me llama la atención que me dice, no está hinchada. Le digo, a ver, enfóquele las piernas, vamos a ver cómo está. No, cómo no, o sea, un edema, digo, así no tan marcado, pero sí a final de cuentas presente en miembros pélvicos y en las manos también. Y además la paciente es tuporosa. Cuando me enseñan los estudios de control que tienen, está con urea de 380 y con creatinina de 7.2. Le digo, no, ¿saben qué? Pues está encefalópata su mamá, ¿sale? Necesita hemodiálisis, a fuerza, a fuerza, a fuerza. Total que bueno, pues ya se la llevan, se la traen acá. Me piden indicaciones cuando llega al hospital al que la llevan.
Y lo primero, ¿no? Pues tómale todos sus laboratorios. Entonces, le tomas VH, química, electrolitos, examen general de orina, y en esas cosas nos encontramos, pues, lo que ya sabíamos, ¿no? Urea casi cercana a los 400, creatinina de casi 9, y 18,000 leucos y 18% de bandas. Y además, cuando se le coloca la sonda Foley, se encuentran con que sale francamente pus, así, francamente pus. Entonces, pues ahí está, ¿no? Acuérdense, cuando un diabético se les empieza a descompensar así y les haga picos, está infectado. Esta paciente estaba haciendo una urosepsis bien cañona, bien cañona, y además estaba encefalópata por todas las tenía una encefalopatía uémica, a todo lo que da. Total que bueno, y además me dicen, oiga, es que desde hace una semana está evacuando así como negrito, así como zapote, así como que pex. Y les digo, oiga, ¿y es fétido, apestoso además? Sí. Dice, sí, la verdad, muy apestoso. ¿Cómo se llama esa condición, chavos? Melena. Estaba haciendo melena. ¿Qué significado tiene? Un sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Tenía un sangrado digestivo alto. Acuérdense, chavos, otra de las causas de elevación brusca y súbita de azoados es el sangrado digestivo alto. Entonces, esta paciente ya de propio tenía daño renal y les estaba sangrando, y eso hace que se le eleven, que se le disparen todavía más los niveles de azoados, y por eso es que se pone completamente encefalópata. Entonces, pues bueno, ya por eso salí hecho la raya a valorarla, y en cuanto vienen en la ambulancia, la están movilizando y empieza con franca rectorragia. Acuérdense que se parecen, pero no son iguales. La hematoquesia y la rectorragia son más o menos primas, hermanas. La hematoquesia es la presencia de sangre con la materia fecal. La rectorragia o enterorragia también es la presencia de sangre a través del ano, a través del recto. Entonces, pues esa paciente estaba sangrando, ya le tuvimos que pasar 3 paquetes globulares. Y además, fíjense, otro pecado que cometen, la van a meter ya, no sé si le pusieron un central o un majudo que le pusieron, y se lo quitan. O sea, carajo, si tienes un paciente ya con un acceso y ves que está mal, pues déjaselo, ¿no? Se va a ocupar más adelante. Total que ayer ahí en el hospital fue un rollo para encontrar en las venas, no se podía canalizar, en lo que estábamos, ¿saben qué? Hay que poner un central, pues entonces consigan un central, y ahorita yo traigo a mi intensivista que se lo ponga. No consiguen central, si consigue hasta bastante noche, total que todo un rollo, ¿no? Y le digo, no, pues ¿saben qué? Pues, pues va el central y va al Majuca, ¿no? Vamos a pasarle a la hemo. Y me dice, no, pues ¿sabe qué? No hay. O sea, ¿cómo carajo? En un hospital que tiene unidad de hemodiálisis no hay. Bueno, pues en lo que lo consiguen y demás, ya le echamos 3 paquetes de sangre, le tomamos una gasometría, el pH estaba en 7,42, todavía estaba en rangos, pero ya estaba empezando a consumir el bicarbonato, ya no estaba en las mejores condiciones, y pues también a pasarle bicarbonato para reponerle, para que no nos hiciera acidosis, y total que bueno, todo una buena. Ya después de tanto, la paciente pasa a hemodiálisis el día de hoy, y la regla es que después de que se coloca un Majuca, chavos, se toma una placa de control con la intención de que veamos si está correctamente colocado, una, y dos, si es que no accidentalmente le dieron un llegue al pulmón. A mí ya me pasó una vez, por eso yo no los coloco. Te puedes, digo, y he colocado un tanto, pero después de eso ya no me quedaron las ganas de hacerlo. Después, cuando estás colocando un central o un majucal, puedes funcionar la plegua, y pues el paciente acaba con un sello de agua, te hacen disnea súbita, bien cañón. Entonces, por eso yo ya no, a lo mejor ya no los pongo, ya se los dejo al experto en estas cosas, que son los intensivistas, los urgenciólogos o los nefrólogos. Y pues bueno, total, ya se le pone la placa y se le pone el majuca, y me hablan los hijos, que además son unas personas muy insistentes. Oiga, si hace falta esto, si hace falta la sangre, si hace falta todo. Entonces, de repente yo entendí, dije, ¿por qué diablos lo batearon tan rápido? Yo creo que son de esos pacientes latosos, de esos familiares latosos, que fastidiaron, aburrieron al ortopedista y a los demás médicos, y por eso lo batearon. Aún así, eso no es correcto hacerlo, ¿no? El caso es que, pues ya ahorita en los controles que se le van a tomar ahorita a las 8 de la noche, estamos esperando que lo reporten. Acuérdense de la regla nada más: cuando haces hemodiálisis a un paciente, la primera sesión, no debes de bajarle más del 40% de los azoados, debes de llevártela muy suavecito. Aún así esté con la huella hasta el queque, con la creatinina hasta el queque,
La importancia es que le bajes potasio en los azuados, suavecito, suavecito, porque si no te hacen una cosa que se llama síndrome postdiálisis, en donde la gente hace tipo edema cerebral. Y es que acuérdense, la urea es osmóticamente activa. Entonces, cuando se retira de golpe, la gente hace edema cerebral y se pueden poner muy mal y han habido pacientes que fallecen. A uno de mis compañeros ya le fallecieron 2 pacientes por estarles haciendo caso a los médicos que lo estaban, él llegó como interconsultante y les dijo, no, sácale todo, y les dijo, no, doctor, se va a poner mal, no, tú sácale, y pues toma, que les hace postdiálisis, y el primero, y pues medio lo estaba estabilizando, pero tienen una mortalidad muy alta esos pacientes, y que se la pela, y alguna vez, años más adelante, le volvió a pasar lo mismo. Entonces, realmente cuando nos dicen, digo, en este caso porque el titular soy yo, pero cuando nos piden interconsulta y nos dicen, no, bájale, baja, que quede a 200, no, sabe que suavecito, vamos despacito, mañana la metemos mejor en hemodiálisis de nueva cuenta y con eso lo estabilizamos. Esa es una. 2, más adelante, chavos, vamos a platicar el tema de maltrato, abuso y lo que es abandono también. El día de hoy me pidieron, cuando regresaba de pasar visita, me pidieron que si no iba a valorar a un paciente a su casa. Le dije, pues puede caminar, sí, pues llévemelo a mi consultorio, ¿no? Mejor lo vemos ahí. No, es que sabe que la verdad, pues está muy sucio, tiene una colostomía y demás. Bueno, pues vale, vamos a checarlo. ¿Qué onda? Ya lo revisamos y les comento rápido la historia. Masculino de 63 años no, 72 años. Hace 8 años tuvo una peritonitis, él tenía divertículos, se rompen, hace peritonitis y le hacen una colostomía. El problema de las colostomías es que debe ser muy cuidadoso porque la materia fecal es increíblemente agresiva con la piel, muy agresiva. Entonces, si no les tienes cuidado y tiene fuga de materia fecal, la gente hace unas dermatitis horribles. Así como las que hacen los chavitos cuando se quedan de esas dermatitis del pañal, en los adultos mayores, bueno, en general en los adultos con estomas, son 5 veces más agresivas. El caso es que, bueno, ya además pasa 5 días de la semana solo, tiene un consumo de alcohol ahí rayando más o menos una botella de vodka, o sea, no cualquier madre, vodka al día, una botella. Y pues bueno, pues ya me preguntan, dicen, oiga, pues es que hay que hacerle algo, que lo vemos muy pálido. Ya cuando llegué a la casa del paciente, entro al cuarto y una fetidez, de verdad, chavos, tenía mucho que no me tocaba así, una fetidez a materia fecal horrible, así hecha y derecha, intenso, así como, ¿qué onda con este tipo? Ya cuando lo estoy revisando, la ropa embarrada en materia fecal, porque se le destapa la bolsa de la colostomía, toda la materia fecal se le riega, y pues digo, si tú te estás enfermo y te ensucias, pues lo que haces inmediatamente te limpias, ¿no? Pero esta persona está sola, entonces así se queda, ¿eh? La ropa embarrada, así literal, así como cuando se baten los bebés, este tipo, la ropa batida, así cañonas, tenía unas gasas, las gasas pegadas a la piel por la materia fecal, no, así de verdad de el asco. Cuando lo reviso, sí es un paciente francamente pálido, pero además empieza con un poquito de ictericia. Acuérdense que en los primeros puntos en donde se nota la ictericia, antes de que sea generalizada, antes de que sea obvia en toda la piel, es en la base de la lengua, primero que nada, y después en las conjuntivas. Empieza ahí la pigmentación amarilla y ya después, hasta que ya la bilirrubina está por arriba de 2, entonces ya empieza a pigmentarse la piel, antes no. Pero este paciente ya empieza con esos, ya tiene pigmentación de la base de la lengua, la bilirrubina produce prurito, es muy pruriginosa, pues ya el tipo ya empieza con comezón también. Cuando estoy palpando el hígado, ya tiene una esplenomegalia de fácil 2 centímetros por debajo del reborde costal, tiene una hernia umbilical gigante, bueno, no gigante, hay más grandes, pero así como de unos 10 por 10 centímetros más o menos, y abajo de la hernia umbilical, así costras, así literal costras de materia fecal. Digo, el pobre paciente sucio, abandonado y demás cosas. Entonces, pues, bueno, ya cuando le haga su Yesabash, pues todos los puntos positivos, ¿no? Es un paciente con cuadro depresivo bien cañón, tiene una situación familiar complicada, pero sí, les digo, el hecho de que estén solos, por ejemplo, no los expone a muchas cosas, ¿no? Y además empieza ya con edema de miembros pélvicos, me parece que hay un poquito de ascitis,
bueno, no padece, hay ascitis. Entonces yo le decía a los familiares, ¿sabe qué? Pues mira, su papá, primero que nada, está desnutrido, hay que ver cómo está ese riñón, hay que ver cómo está ese hígado, seguramente ya hay lesión renal, ya hay lesión hepática también. Hay un fenómeno que se llama desacondicionamiento, y eso pasa cuando los abuelos se quedan en cama o se quedan inmóviles durante mucho tiempo. Pierden fuerza en los miembros pélvicos. Tanta es así que luego ni siquiera pueden levantarse. Es así como cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio y después queremos volver a tomar nuestro ritmo. No podemos al principio, pero pues a la gente, a los adultos mayores, bastan 7, 10 días en cama, inmóviles, para que esto les pase. Y entonces se hace un círculo vicioso, porque la gente no tiene fuerzas, se queda en cama y se desacondiciona más hasta que se presenta el fenómeno que se llama sarcopenia, también del cual platicaremos más adelante cuando veamos inmovilidad. Y pues bueno, va a ser un caso muy difícil, ahí les estaré platicando cómo va. Y de la otra paciente, pues ahí les estaré mandando los estudios para que revisen ustedes cómo se ve, cómo encontramos los exámenes generales de orina, que tienen casi lo que le sale es pus. Prácticamente lo que le está saliendo es pus a través de la sonda Foley, pues ni PEX, ¿no? Son cosas bien cañonas que a veces nos pasan. Y bueno, vamos entonces, chavos, a platicar el día de hoy en específico del modelo de deterioro cognitivo, que es la enfermedad de Alzheimer. Empiezo la compartición de la pantalla, pero antes necesito que me digan ustedes si es que hay alguna duda, algo que no se haya entendido bien, algo de lo que deseen que platiquemos más. ¿Todo bien, chavos? Todo bien, doctor. Gracias. Hasta el momento. Bueno, de todas maneras, ya saben, Sí, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, levanta la manita, manda mensaje en el chat y con todo gusto nos abocamos más hacia eso. Bueno, vamos a ver un poquito de epidemiología. Vamos a repetir algunas cosas con lo que ya platicamos el día de ayer. Vamos a ver. Máximo pico entre más o menos 70 y 90 años. El abuelo que llega a los 90 y no se demenció, ya la hizo. Ya estadísticamente su posibilidad de que haga Alzheimer es muy bajito. De hecho, la gente empieza desde los 60, chavos. No es que empiezan a los 70, no, en realidad empiezan a los 60, 65, lo que pasa es que la evolución es muy lenta. El tiempo de la evolución completa es de aproximadamente, evolución completa, desde los primeros síntomas que pueden pasar inadvertidos hasta ya las manifestaciones fluidas, puede ser de 10 o hasta 15 años. Y se calcula más o menos que de todos los adultos mayores que están en este pico de edad de entre 70 y 90 años, entre el 1 y el 3% de ese pico de 70 a 90 va a estar afectado. De población adulto mayor. Y el problema, acuérdense, es que pues cada vez tenemos más gente vieja, ¿no? Cada vez tenemos más adultos mayores. Entonces, se estima que más o menos en unos 20, 30 años esa cantidad se duplica. Entonces, que tengamos por ahí de un 5% de los pacientes entre 70 y 90 años con enfermedad de Alzheimer. No es entonces tan sencillo el panorama, se ve complicado, y es que causan muchos problemas para el paciente y también para los cuidadores, para la familia. Entonces, bueno, vamos a platicar. Dentro de la etiología, lo único que sabemos es que pues no sabemos nada, ¿no? No hay una causa específica. En algunos casos, no en todos, hay un antecedente familiar. No siempre lo hay, o bien no es del todo preciso, no es del todo claro si es que el abuelo, el papá, el bisabuelo pudo haber tenido enfermedad de Alzheimer. Y al inicio, bueno, vamos a ver, perdón, etiología, se ha asociado, eso sí es un hecho, con otras comorbilidades, sobre todo, acuérdense, en México, diabetes mellitus,
y también la hipertensión arterial. Sin embargo, el hecho de que la gente no sea diabética no la exime, sin embargo es más, pues es más frecuente. Bueno, entonces, el hecho de que no sepamos a ciencia cierta qué es la causa, pues nos causa muchos problemas porque tampoco tenemos así como que no es como, por ejemplo, la sepsis, ¿no? Donde tomas procalcitonina y ya tú con eso dices, ok, sí hay sepsis, el paciente está séptico. O bien, si está en niveles bajos, lo excluyes, dices, no, pues el paciente no está. No hay un marcador todavía que nos indique exactamente cuál es la causa. Lo que es un hecho es que dentro de la anatomía patológica hay varias cosas. Primero que nada, una atrofia cortical intensa. Acuérdense, chavos, cuando envejezcamos, a todos se nos va a hacer el encéfalo como pasita, a todos. Pero los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen esa atrofia cortical más intensa. Luego entonces los surcos son más marcados, de hecho bastante marcados. Ese espacio se rellena por líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que cuando envejecemos, la atrofia cortical va a explicar el fenómeno que se llama síndrome de olvido benigno, en donde a todos se nos van a olvidar cosas, a todos. Pero regularmente olvidamos cosas pequeñas, ¿no? Olvidamos en dónde guardamos, qué es lo que estábamos haciendo, qué íbamos a hacer y cosillas así. Sin embargo, a los pacientes con Alzheimer, estos olvidos van más allá. Ahorita vamos a ver la evolución, pero la característica es que en las tomografías tienen una atrofia cortical a todo lo que da. Luego, hay una lesión que se llaman ovillos. Esta solamente se encuentra en los estudios post-mortem. Parece que hay una cosa que se llama proteína tau, pero pues solamente es un hallazgo post-mortem, entonces pues no nos ayuda mucho, digo, no a todos los pacientes. Bueno, es más, aquí ni lo hacemos, no les hacemos una ventanita para que tomemos una biopsia, en realidad eso es increíblemente riesgoso. Pero bueno, pues eso es lo único que hemos encontrado, ¿no? Hay unas zonas de hiperpigmentación en las tinciones y se les llaman ovillos, y esa cosa, cuando se hace el análisis de inmunohistoquímica y demás, tienen una cosa que se llama proteína tau y parece ser que esa es la causa, pero pues a ciencia cierta, insisto, no lo sabemos. Hay algunos otros estudios que dicen que pueden estar cerca de, perdón, cerca de arriba del bulbo y demás. En realidad esto es inconstante. La única cosa constante que encontramos en estos pacientes es la atrofia cortical, muy marcada. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el cuadro clínico. De acuerdo a la evolución. Acuérdense que clásicamente el deterioro cognitivo se divide en 3 etapas, que son, ya decíamos, muy groseras, muy bruscas, el límite entre uno y otro. Vamos a ver. En el deterioro cognitivo leve hay una característica y el paciente percibe la anomalía. El propio paciente se da cuenta de que algo no está bien, de que se le están olvidando las cosas, de que estos van siendo cada vez más frecuentes y que algo no está bien con él. Perdón, en pacientes que tienen todavía trabajo, hay pacientes que se mantienen económicamente activos, empezamos con problemas de disminución de rendimiento laboral. Son pacientes que se les empieza a complicar un poquito hacer las cosas comunes de sus actividades, y eso hace que si manipulan algo lo hagan más lento, que produzcan menos productos, que acaben menos productos, que detallen menos. A lo que sea que se dediquen es una disminución leve, no es gran cosa, y regularmente los pacientes y la gente lo asocia con la propiedad. Ok, estamos correctos. Regularmente están el resto de las funciones, es decir, raciocinio, juicio, todas esas están conservadas sin problema. Acá es, insisto, el paciente el que se da cuenta que algo anda mal.
Wow, ya estoy disléxico. Ok, después. Conforme va avanzando la enfermedad, empiezan esos eventos ya no son tan mínimos. Empezamos a aumentar los problemas. Vamos a ver. Primero que nada, aquí el paciente ya no percibe la condición. Ya no es tanto él el que se da cuenta, sino son los familiares, o bien los compañeros del trabajo, o las personas que están cercanas a él, las que se dan cuenta de que algo está mal. Entonces, aquí en esta etapa, acá, por ejemplo, el paciente va a consulta por iniciativa propia. No sé si sabe que doctor, se me están olvidando las cosas. Algo anda mal conmigo. Sale, ok. Aquí los familiares lo perciben y además, por lo tanto, son ellos los que lo llevan a consulta. El paciente empieza a estar un poquito desfasado de su condición. Luego, empiezan a aparecer los problemas de las As que decíamos del deterioro cognitivo. La primera de ellas es amnesia. La primera que se ve afectada es memoria de corto plazo, para que después vaya siguiendo la de mediano plazo, y hasta el final, acá no la vamos a poner, porque ya va en el moderado, casi en el severo. Ya la que se pierde es la memoria de largo plazo. Bueno, ¿qué más, chavos? A ver, iban a estudiar ustedes, ¿qué más le pasa al paciente conforme va avanzando su enfermedad? ¿Qué más le ocurre? Según la GPC, en la segunda etapa, que es la moderada, también puede haber psicosis y desinhibición. No, pero ese es ya, bueno, ¿qué les parece? Les voy a poner la escala de Reisberg y vamos a ir viéndolo acá, porque ¿se acuerdan que les decía? La etapa de leve, moderado y severo es muy tosca, realmente no nos permite gran cosa. Voy a detener entonces la presentación y les paso a la escala de Reisberg, que aquí lo tengo ya compartida, para que le vayamos entendiendo. Acuérdense que la escala de Reisberg, chavos, mide el deterioro cognitivo en 5 etapas. Entonces, permítanme. Entonces, el problema es que... acá está. Ahí está. La escala de Reisberg tiene entonces 7 etapas y van comportándose de menos aparatoso a más aparatoso. Vean entonces, en el Reisberg 1, esta es la escala del lobo, nosotros no lo ocupamos acá. Entonces, el deterioro cognitivo leve corresponde a un Reisberg 1 y 2 más o menos. Y ven entonces, ¿no? Objetos familiares, casi siempre las llaves, los monederos y demás cosas. De repente dicen, oye, pásame el, y se le quedan señalando. Y ya después recuerdan el nombre de la cosa. Pero son regularmente leves. Y ven esta parte bien importante, hay pleno conocimiento. ¿Sale? El paciente sabe que está mal, ese es el Reisberg 1. Conforme avanza el proceso, empiezan a haber entonces ya casos o situaciones más complejas. El paciente se pierde en un lugar no familiar, por ejemplo, ¿no? De repente no sabe qué hacer, se desorienta, no sabe qué ocurre. La afectación al trabajo es muy marcada, ¿sale? El paciente empieza con dificultad para retener lo que ha leído. Si nosotros lo ponemos a que lea algo de repente y le pedimos que nos lo repita, qué es lo que ha estado leyendo, se le complica un poquitín. Personas que ya conoce, sin problema lo recuerda, pero conforme va avanzando, las personas que recién conoció y las vuelve a encontrar de nueva cuenta,
puede que no las reconozca, que se le haga un poquito de difícil. Esto es algo bien característico y que prende las alarmas, de hecho, en muchas veces. Cuando la gente empieza a guardar cosas fuera de sitio. A mí me ha tocado ver, chavos, gente que guarda en el refrigerador cosas de la... Una vez me tocó alguien que guardaba su herramienta en el refrigerador, o gente que saca cosas, el jamón, el yogur que compró, los guarda en la ropa, empiezan a guardar y después se dan cuenta, ay, y algunos dicen, ya me equivoqué, y algunos tienen así como que flashbacks y dicen, se me están olvidando las cosas. Y eso es algo que es muy aparatoso y lo cual le llama mucho la atención a los familiares. Y de hecho esta es la causa por la cual frecuentemente no la llevan. Luego, conforme va dando el deterioro cognitivo, empiezan a haber algunas alteraciones. El pensamiento matemático, la acalculia, empieza a hacerse muy manifiesta. Perdón, en la escala de Folstein, le pedimos al paciente, por ejemplo, que haga un conteo de 7 en 7 de 100 hacia abajo. Mientras está conservada la capacidad de abstracción, el paciente nos puede hacer el recuento sin problemas de 7 en 7. ¿Por qué lo escogimos o por qué se escoge de 7 en 7? Porque es más complejo, ¿no? Si le hacemos de 2 en 2, de 5 en 5, pues ese cualquiera lo hace. Pero de 7 es un poquito más difícil. De hecho, si se acuerdan ustedes, cuando estábamos en la primaria, el 7 y el 9 son una de las tablas un poquito más difíciles de que se aprendan. Pero la del 7 es una muy buena herramienta y le pedimos entonces que nos empiece a contar de arriba hacia abajo. Y le decimos, si gusta, puede ayudarse con los dedos. Y inicialmente lo dan sin ayuda y más adelante sí van a tener que ayudarse con los dedos para llevar la cuenta y después de eso ni siquiera con los dedos. Les van a empezar a restar de 2 en 2, de 3 en 3, en secuencia completamente ilógica. Bueno, vean, va entonces aumentando la alteración. De repente, por ejemplo, son personas que fácilmente pierden dinero. A mí me tocó un paciente, chavos, que tenía su negocio de muchos años, había trabajado toda su vida y literal trabajado como loco, sin descansar, sin vacaciones y pues desde luego toda su familia con él. Lo que hace la familia es que no lo meten al banco, van comprando centenarios ellos y lo tienen guardadito en una cajita fuerte y ahí tienen el ahorro, pues literal, de toda su vida. El caso es que cuando yo lo revisé ya andaba en etapa 5, rayando la etapa 6 y me pidieron que le hiciera la valoración porque resulta que algún día necesitan pesos para una situación que se les presentó y cuando van y buscan en su cajita, pues tómala, está vacía. ¿Y cómo diablos que está vacía? Pues sí, esta persona ya con franco deterioro cognitivo, con franco Alzheimer, lo curioso es que se acordó de la combinación, ¿no? O la dejaba mal cerrada, algo así. Entonces se acordó se saca esas monedas, esos centenarios, que era una buena cantidad, según me decían, y no saben qué le hizo. Seguramente la regaló, o las echó al bote, cosas extrañas. Empiezan a tener problemas entonces con el dinero, con los pesos. Y aquí fácilmente abusan de ellos, ¿eh? Acá me ha tocado ver gente, chavos, que le sacan la firma y los despojan de sus casas, de sus terrenos, de sus propiedades. Son abuelos que todavía no empiezan así un comportamiento como de niño, pero no razonan correctamente, no son capaces de medir las consecuencias de sus actos y empezamos entonces con problemas. Me han tocado también pacientes, por ejemplo, que se salen de casa. Acá no está marcado un fenómeno que se llama vagabundeo. Ese se presenta más bien en la etapa 5 o 6. Pero ya desde acá hay personas que, por ejemplo, se salen y después se pierden, ya no saben en dónde están. Y en la etapa 4, vean, todavía la persona está orientada en tiempo y persona, no hay problema con las personas frecuentes, con sus familiares frecuentes, puede hacer todavía tareas medianas, pero ya algo más complejo que le implique algo de concentración ya es muy, 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 muy difícil.
y empiezan a estar con ese ánimo plano que platicábamos, ¿sale? Y esto es bien característico. Le decimos, oiga, mija, es que tiene usted un problema de que se le están olvidando las cosas. Yo no, doctor, ¿cómo cree usted? Aquí me trajeron a la fuerza, yo no quería, no sé qué más. Ellos son los que dicen, pero yo estoy bien. La negación es un fenómeno bien frecuente. Bueno, cuando el paciente llega a Reisberg 5, ya empezamos entonces con dependencia. Y los pacientes incluso empiezan con alucinaciones, por ejemplo, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, empiezan con desorientación ya si se dieran cuenta acá, decía en tiempo y persona. En la etapa 5 ya están desorientadas en tiempo, ya no saben qué día es, pero todavía saben quiénes son ellos. Acuérdense que la última identidad, la última identificación que pierden los pacientes es la de ellos mismos. Y entonces, acá, bueno, por ejemplo, ven, no pueden recordar qué desayunaron ayer, qué comieron ayer, pero nos pueden decir todavía a qué escuela primaria fueron. Y la gente luego acá falsamente tiene falsas esperanzas, ¿no? Porque nos dicen, no, doctor, no se acuerda qué desayunó, pero bien que se acuerda cómo se llevaban sus compadres, cómo se llevaban sus amigos y demás. Sí, y es que la razón es que esas sinapsis tienen más tiempo ya establecidas y son las últimas en romperse, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente cuando ese fenómeno pasa, estamos con un problema pues de que el deterioro cognitivo ya está avanzando. Por eso, vean, por eso dice aquí, mantiene el conocimiento de mayor interés. Sí, por eso las personas se acuerdan de cosas de hace muchos años, pero las cosas más recientes empiezan a tener ya problemas con la memoria a mediano plazo. A corto plazo es casi obligado y a mediano plazo también. Bueno, todavía reconocen, nos pueden hacer la lista de sus hijos, de sus nietos, de todo, y en algún momento el paciente va a pasar a la etapa 6. Ya acá ya están más complicados, regularmente el ánimo de estos pacientes es completamente plano. La cuenta hacia atrás de 7 en 7, pues es casi imposible para todos ellos. De repente empiezan a desconocer a las personas que les son cercanas, empieza a ser parcialmente dependiente. Una de las preguntas que le hacemos al paciente es, ¿quién es el presidente del país? Y pues todo el mundo va a decir, no, pues el peje, ¿no? Y demás. Y de repente empiezan a darnos respuestas extrañas. Este es bien importante, chavos. Hay inversión del ciclo sueño-vigilia. El paciente está despierto en la noche y duerme durante el día, o bien tiene, perdón, hipersomnia, o bien tiene insomnio, pero siempre el ciclo sueño-vigilia está alterado, siempre. Esto es bien importante también, empiezan con incontinencia. ¿Perdón? Doctor, perdón que lo interrumpa. Es que Dime. creo que no sé si está proyectando algo, pero como que se quedó pasmada la imagen. ¿De cuál? Ajá, doctor, no se ve. Ya no estamos viendo lo que nos ¿No? dice. A ver, No, déjame ya tiene como 10 minutos, pero pensábamos que nada más lo estaba comentando. ok, va de nuevo. Sí, yo pensaba que lo comentaba. Es la escala de Ajá, Reisberg la que estamos. Espérame, es que algo Gracias. está mal. Sí. Perdón, algo está mal. Ahí está. ¿Ahí se ve ya, chavos? No, está mal. No, doctor. No, espérame tantito. Vale, no es. Vale, no es la escala de Reisberg, la pestaña que les estoy poniendo. Acá está. ¿Ahí se ve ya la escala de Reisberg, chavos? Ya, doctor. ¿Ya? Una disculpa. Bueno, entonces, este punto es bien importante. ¿Saben quiénes son ellos? Acuérdense, la última persona de la que pierde conocimiento es de él mismo. Empiezan, aquí se hacen ya muy marcados todas las As, agrafia, acalculia, agnosia, dejan de reconocer. Ahorita vamos a ver la escala de Folstein. Ustedes le dan, por ejemplo, al paciente 3 palabras, ¿no? Yo siempre les digo caja, zapato, moneda, ¿no? A ver, repítelas.
Caja, zapato, moneda. ¿Ya las entendió usted? Sí, sale. Entonces le seguimos haciendo más preguntas, bla, 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 bla. Y ya más adelante, a ver, 5 minutos después de que lo estuvimos interrogando, volvemos a repetir las palabras. En etapas iniciales te las repiten sin problemas. Cuando llegan a la etapa 5, por ejemplo, una de dos, o no te las pueden repetir o te repiten una o dos a lo mucho. Empiezan, esa memoria de corto plazo se hace completamente lábil. Entonces, el paciente ya en etapa 6 es completamente dependiente, están frecuentemente con problemas de incontinencia, frecuentemente con problemas de ese ánimo plano, puede mantenerse así, o bien el paciente se encuentra con franca depresión. Digo, y estos pacientes son muy difíciles de diagnosticar la depresión, o sea, me refiero a un Yesabach, no es aplicable acá, ¿no? No te contestan cosas incongruentes o bien ni siquiera te las contestan. Tienes que insistir mucho, mucho, mucho para que el paciente te pueda dar una respuesta y luego te dice lo que no necesitas o lo que no es. Empiezan con problemas de hipoexia, te empiezan a comer poco, por lo tanto están también desnutridos. Hay algunos pacientes que comen de más, pero la regla es que te coman de menos. Y entonces el paciente te pierde masa muscular, se ponen sarcopénicos, empiezan a tener alteraciones en la marcha, te pueden caminar un pequeño pasito, unos cuantos pasos y después, así como niños, hacen berrinche y se sientan, empiezan a necesitar ya ayuda para la comida. Y en esta etapa, en la etapa 6, la desorientación es casi la regla. Entonces, aquí sí se presenta el fenómeno de vagabundeo y eso, chavos, es una situación caótica para la familia cuando un abuelo con Alzheimer se les sale y se les pierde. Eso es bien cañón, bien cañón. A mí me han tocado familias que vienen encontrando al abuelo, ya se les salió 2, 3 veces, por ejemplo, ¿no? Y hay veces que lo encuentran ahí los vecinos, ya lo regresan a su casa, pero también me han tocado pacientes que viven en una calle principal, por ejemplo, donde pasan los autobuses, y me tocó uno que una vez se subió, pasó la ruta 3, que se sube y que se va a pasar hasta por la Libertad, y pues mientras la pobre familia busca y busca, en los hospitales, en el CEMEFO, de verdad, mal que la pasaban los familiares, hasta que ya después le dijeron, hay un abuelito ahí medio loquito, que si no es el de ustedes. Pues ya le fue así, sí, afortunadamente, ¿no? Entonces, cuando hablan a López Díaz y lo publican en el Face y demás cosas, es una situación muy cañona. Aquí la desorientación es casi obligada. Vean, desconoce el entorno, ¿no? Año, estación, el día, reconoce el lugar en el que está. Le preguntamos, ¿en dónde estamos? No, pues en mi casa, aunque estén en el consultorio de ustedes, ¿no? O al revés, están en la casa del paciente. ¿En dónde estamos? Y luego nos dicen el lugar en el que trabajaron, ¿no? No, pues en la planta, ¿no? Estamos en la fábrica, estamos en la oficina. Se desorientan por completo. Esto sí es bien importante, vean. Esto por eso te les decía, la guía, la GPC tiene algunas cosas que no necesariamente corresponden. Acá, por ejemplo, algunos tienen comportamiento psicótico, algunos otros comportamiento paranoide, y sí, entonces vean, obsesivos, por ejemplo, están pregunta y pregunta lo mismo, por ejemplo, empiezan a decir que, y eso espanta a la familia, dile a los niños que ya se metan, pero ¿cuáles niños nomás si no hay nadie? No, pues ahí están los niños de la puerta y la gente se espanta. Ay, no me están espantando. Nada, mija, no se preocupe, no es parte normal, tiene alucinaciones. Y les va a estar diciendo a cada rato que metan al perro, que amarren al perro, en fin, cuánta cosa, que tapen a los niños, cuánta cosa. Y es muy complicado. Acá, cuando los pacientes hacen cuadro psicótico, ahí sí, literal, tenemos que bajarles el switch. Es una situación muy compleja porque el paciente puede lastimarse a él o puede lastimar a los que están a un ladito de él, los que están muy cerca de él. Entonces, pues aquí sí, ni PEX, les damos francos antipsicóticos para que no sea que se lastime el paciente, para que no sea que lastime a alguien más. Y luego nos reclaman, oiga, pues es que ya no hace nada. Pues sí, pero pues es que
hay riesgo de que se maltrate, les pegue o se pegue él o se corte, cosas extrañas que hace la gente. Entonces, mejor así, a la mínima dosis, vamos suavecito, vamos despacito y vamos a ver qué tal nos va. A estos pacientes, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la escala de Folstein, ni por accidente les pueden dibujar el reloj, ni por accidente les pueden dibujar los dos pentágonos, se les complica, a ustedes les enseñan unas llaves, no las saben identificar, la agnosia está a todo lo que da, no pueden dibujar, no pueden escribir, nada. Muchos de ellos van a estar nada más, incluso algunos hacen como tipo parkinsonismo, y por eso luego se confunden, y están con un movimiento de tipo así temblorosito, pero regularmente es una sola mano, y entonces están inquietos, pero fuera de eso no tienen otra cosa. En fin, las condiciones son muy complicadas hasta que llegamos a la etapa 7. En la etapa 7 de la escala de Reisberg, el paciente acaba literal como bulto, acaba con incontinencia, acaba con afasia, o a lo mucho lo que repite son unas cuantas palabras, pero regularmente son incongruentes, y más adelante va a acabar con gruñidos nada más. Tienen incontinencia, tienen imposibilidad para la marcha, y acuérdense, es muy triste que veamos cómo la gente acaba con estas condiciones, que son el deterioro cognitivo en su máxima expresión, un deterioro cognitivo severo, un Reisberg 7, porque la gente acaba como bulto, nada más. Y entonces, por esa incontinencia que tienen, y como están postrados, se ulceran, se infectan, y les va muy mal. Les decía, en México, afortunadamente, y digo afortunadamente porque es muy triste que veamos cómo llega la gente a esa condición, afortunadamente la gente se queda más o menos entre la etapa 5 y 6. Pocos pacientes, muy pocos pacientes nos llegan a la etapa 7, y regularmente los pacientes en etapa 5 y 6 nos hacen neumonías o nos hacen infección de vías urinarias, y por eso es que fallecen. Porque, insisto, es deprimente que veamos que una persona llega a el deterioro cognitivo 7 de la escala de Reisberg. Es bien cañón. Bueno, ¿estamos correctos entonces, chavos? ¿Alguna duda? Les comento algunas historias. Por ejemplo, les digo que he tenido pacientes que se les salen, ¿no? Y bien cañón. Te recuerdo uno de ellos muy cajetas, los abuelos. Los hijos se dedicaban a la publicidad. Y el abuelo ya estaba en etapa 5, así hecha y derecha, y ya se les había salido 2 veces. Entonces, tenían cerrada la puerta y demás, pero pues de repente, ¿no? Se escapaba. Y entonces, como estas personas se dedicaban a la publicidad, le pusieron al abuelo una playera neón, así de esas fosforescentes, y tenía unas playeras amarillas, verdes, rosas, bien intensas, y tenía impreso: tengo Alzheimer, ayúdame a volver a casa. Y tenía su teléfono y su dirección. Tenía una muñequera, también una pulserita donde estaba su dirección, su plaquita de identificación tipo soldado, y tenía la playera por adelante y por atrás. Y digo, si tú vas caminando y te encuentras a un abuelo con esa playera, pues te llama la atención inmediatamente, ¿no? Y ya como los vecinos ya lo conocían, porque estas personas, digo, pues un negocio, pues a veces se les complicaba un poquito tener cerrado todo el tiempo, se les escapaba por la puerta de su local, en fin, un montón de cosas. Ya entonces los vecinos lo veían y le decían: oiga, don Amado, véngase a su casa. No, que mi casa, no, ¿cómo madre? No, véngase. Y ya les hablaban a la familia, ya, no, pues muchas gracias, le agradecemos. Y sí, varias veces esa herramientita de hacer que el abuelo sea muy notorio les funcionó, y les ayudó a que esta persona, don Amado, que ya falleció, un pobre abuelo, ese pelo, se les escapara más. Pero sí, le digo, 2 veces él fue el que se subió al camión, ¿no? Que se sale, que sube la ruta 3 y más, vámonos hasta La Libertad. Me fueron a encontrar 2, 3 días después. Entonces, pues sí, es bien cañón. Bueno, entonces, hasta acá, hasta este punto en lo que toca al cuadro clínico, a la manera en la que se presenta, ¿dudas de alguno de ustedes? ¿Algo que no se haya entendido bien? Todo muy claro, doctor. Todo bien, Doc. Bueno, Sí, bien. la primera vez, chavos, que se les presente un paciente,
les va a costar un poquito de trabajo. No se preocupen, a todos nos pasa. Todos cuando empezamos a tratar a abuelos con demencia es difícil. Y aún así, aunque tengas ya tiempo trabajando, van a encontrarse que muchos abuelos tienen características de diferentes etapas, ¿sale? Por ejemplo, te pueden tener características de la 4 y 5, tienen sintomatología de la 4 y 5 según Reisberg. Entonces, así le pones deterioro cognitivo moderado, diagonal, Reisberg, 4 o 5. Y ya con eso dices, ay, güey, ya sé lo que le está pasando más o menos a mi abuelo. Porque acuérdense, no todos, el paciente mexicano no necesariamente sigue esta secuencia, ¿no? Va a tener tipo mixto y de repente te tienen etapas de la... Pero casi siempre son pegaditas, ¿no? Casi siempre son pegaditas. Se tiene de la etapa 3 y de la 4. Es decir, no te tienen de las características de la 1 y de la 5. No, eso no pasa. Eso no ocurre. Regularmente te tienen características de 2 etapas pegaditas y pues nada más así le pones, ¿no? O si todas, la mayoría corresponde a una sola, pues ahí le pones deterioro cognitivo moderado, diagonal, Reisberg, 4. Ya dices, ok. Pero acuérdense, muchos de ellos van a andar saltando con características de una y otra, pues ni pex, ¿no? Así está la condición del paciente. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Alguna duda, chavos? ¿Algo que no se hayan entendido bien? ¿Todo light? ¿Todo sencillo? Sí, doctor. Bueno. El día de mañana, chavos, vamos a platicar de cómo hacemos el diagnóstico y las cosas que vamos descartando y del manejo. Necesito que lean eso. Les adelanto nada más, el manejo se divide en farmacológico y no farmacológico. Y les hacemos un montón de cosas. Lo más importante acá es mantener la cabeza del abuelo ocupada. Nada más que es como una bola de nieve, ¿no? Una vez que empezó, ya no se detiene. Sin embargo, lo que intentamos, pues, es que la lleve más o menos lo más lento posible, ¿vale? A mí me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, diabéticos, hipertensos descompensados y demás que no llevan la dieta, renales, que ya están con deterioro cognitivo y que fácilmente le saltan de la etapa 2 a la etapa 5 en 2 años, tranquilamente, pero pues son gente que le sigue entrando al tabaco, le sigue entrando al cigarro todo lo que da, no lleva la dieta, no hace actividad física, son obesos, sedentarios, un montón de cosas. Rápido, pero también he tenido familias que despacito, el abuelo les aguanta en etapa 3, 4, unos 3, 4 añitos muy buenos, ¿no? Muy buenos y con cuidadito y demás, y ahí la llevan. Pues depende de cada quien. Pero bueno, entonces, pues mil gracias a todos por su atención, chavos, excelente noche. Nos estamos viendo el día de mañana y les voy luego compartiendo los datos de los laboratorios para que vean ustedes cómo van estas personas. Sale, mil gracias a todos por su atención. Detengo la grabación de la sesión. Excelente.